Buenas noches, me voy a permitir realizar el análisis de un caso de violación y muerte como parte de la tarea de la materia de medicina legal. El caso analizado, pues, es una situación de un procesado, el cual es diagnosticado con sadismo sexual, acusado junto a otros dos individuos del delito de violación con muerte de una menor de 14 años, conforme lo establece el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal. El propósito del análisis del caso es determinar si a partir del diagnóstico pericial el procesado sería imputable ante la justicia ecuatoriana. En primer lugar, es importante señalar cuál es el marco legal relevante con el cual se relaciona este caso. Existe una evidencia de antijuricidad en los actos cometidos por esas tres personas. A esto se suma también que hubo un bien jurídico protegido que se afectó, como fue la integridad física y la vida de la víctima. Y por último, el acto que se cometió se enmarcaría en un delito que se encuentra establecido en el COIP. Por lo tanto, aplica ya la definición de una pena. Además, hay que considerar lo que se establece en el artículo 35 del COIP, donde se señala que no serán responsables penalmente las personas que padezcan un trastorno mental debidamente comprobado que impida comprender la ilicitud de su conducta, como es el caso de la declaración de la persona con sadismo sexual. Además, el artículo 36 del COIP define que la inimputabilidad, condicionándola a que el trastorno mental anule la capacidad de discernir la naturaleza ilícita del acto o actuar conforme a tal discernimiento. Entonces son las dos condiciones en las cuales no se podría aplicar una inimputabilidad. Por otro lado, el artículo 171 pues tipifica el delito de violación con resultado de muerte y establece penas agravadas dada la gravedad de hecho. Ese sería como el marco legal en el cual se desenvolvería este caso. Aquí sí es importante señalar la opinión de otros autores de la recolección bibliográfica que realicé. En primer lugar, Villanueva señala que en algunos estudios sobre trastornos de la sexualidad, como los presentados por Villanueva, se especifica de que la mayoría de las personas con parafilias, como es el caso del sadismo, del caso analizado, mantienen intacta su capacidad para discernir entre el bien y el mal, es decir, están conscientes de los actos que realizan y de las consecuencias que estos tienen. Por otro lado, la psicología revela que algunas personas consideran también que las parafilias sexuales son una de las principales influencias motivadoras de la conducta sexual delictiva. Esto también se relaciona pues justamente con el tema de la parafilia y el hecho de cometer delitos de índole sexual, como es el caso analizado. Adicional a eso, pues el principio, dentro de los principios legales, como menciona Puig, para que el sadismo sexual sobre todo sea motivo de inimputabilidad, debe sí o sí demostrarse que esta condición afectó gravemente su capacidad de discernir entre el bien y el mal de la persona al momento de cometer el delito, que es justamente el objeto de análisis del caso. Aquí es importante que en este tipo de casos se debe contar con un diagnóstico pericial, justamente debe haber una evaluación psiquiátrica del individuo la cual tenga como objetivo responder dos inquietudes. Por un lado, si el procesado podría comprender la ilicitud de su conducta al momento de realizarla, y por otro, si tiene la capacidad de actuar conforme a tal comprensión. El informe pericial debe estar enfocado en discernir estas inquietudes de tal forma que le permita al juez tener una idea clara y poder emitir una sentencia. Como argumentos, luego del análisis realizado, considero que sí existen argumentos para la imputabilidad del individuo declarado con sadismo sexual. En primer lugar, creo que existe la preservación de la coincidencia de ilicitud. El sadismo sexual primero se define como una parafilia que implica obtener placer a través del sufrimiento de otra persona, lo que puede incluir una agresión o violencia. Sin embargo, esta condición no necesariamente implica una desconexión con la realidad o una incapacidad para comprender la ilicitud de las acciones. Como ya lo he mencionado, que hay algunos estudios sobre este tema.
Segundo, se puede evidenciar un comportamiento planificado, es decir, la participación en actos que implican organización y colaboración con otras personas puede ser también un indicio de comprensión de la ilicitud. En este caso, pues el planificar el secuestro, el traslado forzado de la víctima, la agresión, y las pruebas reflejan que existe una conducta deliberada, suficiente para que el individuo sea juzgado como responsable penal de este acto. Adicional a eso existe se evidencia más bien una responsabilidad compartida. Si los otros coautores, como eran tres personas, no presentaron trastornos mentales, pues bajo ese contexto de la ejecución de un acto colectivo, se podría reforzar la hipótesis de que el procesado actuó con plena conciencia del delito. Aquí es importante también señalar que, de acuerdo con lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, pues cuando existe, ¿qué entendemos por el dolo directo o el dolo del primer grado? Significa que es cuando el autor persigue la realización del delito o cuando existe la intención consciente y voluntaria de cometer un delito y por ende de lesionar un bien jurídico protegido, como en este caso era la vida de la víctima. En el caso analizado, pues se pudo determinar que existió un proceso de planificación, un proceso de secuestro de la víctima. Entonces no podría derivarse que eso fue una acción sin un motivo. O sea, puedo coincidir en que existió previamente ya una planificación y que el individuo pues tenía pleno conocimiento de las acciones que él estaba realizando. Sin más información en el caso planteado, pues creo que estos serían los argumentos para poder determinar que el individuo es imputable ante el delito de la violación y muerte de la menor de edad. Sin embargo, al ser un tema relacionado con un requerimiento también de un informe pericial, es necesario, por ejemplo, una ampliación de un informe psiquiátrico, que en el caso no estaba detallado, solo se mencionaba que existía ya un informe pericial. Este informe psiquiátrico debería establecer, sobre todo si el procesado tenía la conciencia de la antijuricidad de sus actos, y aún así procedió deliberadamente, como yo creo que bajo los argumentos que he expuesto, a realizar el mismo. Entonces, en este caso, pues esta persona debería ser imputable. En contraste, pues si el trastorno anuló su capacidad para comprender o actuar conforme a la norma, podría ser declarado inimputable y se aplicarían medidas de seguridad como el internamiento en un hospital psiquiátrico. Pero bajo mi análisis considero que sí existen argumentos para la imputabilidad de este individuo. Hasta aquí sería la presentación. Muchas gracias.